Bienvenidos los amantes del dinero, bienvenidos los seguidores del dividendo.com. Yo soy Gorka, el creador de la web eldividendo.com, y hoy estoy aquí con vosotros con un vídeo pues un tanto curioso, un tanto, bueno, que va a llamar la atención, que no es otro que el de los corralitos. Un corralito no es otra cosa que una medida bastante antipopular de los gobiernos que tiene que ver mucho con el control de capitales. Básicamente el concepto es este, que en un momento dado un gobierno lo que hace es congelar, limitar el uso del dinero, el dinero que es nuestro, y impide sacarlo para evitar que el país se quede sin dinero y que el sistema financiero colapse. El término se acuñó a raíz de la crisis en 2001 de Argentina, pero bueno, pues es un evento que ha sucedido muchas más veces en la historia. Los corralitos, que luego vamos a ver alguno más, pues básicamente vienen dados siempre por dos situaciones, ¿no? El corralito siempre detrás de subyacente tenemos dos situaciones. Por un lado está elevadas tasas de inflación, con lo cual el gobierno, como no puede frenarlas, la forma de limitar el dinero que salga, pues es una forma de limitar el consumo y de esa forma tratar de controlar la inflación. Y el segundo suceso que como consecuencia histórica suele traer los corralitos no es otro que un déficit extremo y una deuda pública extrema, que hace que el gobierno se quede sin dinero y que lógicamente la gente quiera sacar el dinero de ese país antes de que. Corralitos los ha habido muchos a lo largo de la historia y por muchos países. Ahora vamos a empezar a verlos desde los más antiguos a los más modernos y podemos pensar que en Europa, pues que esto no venía con nosotros, que esto es algo de Argentina o de países equivalentes, y ahora nos vamos a dar cuenta cómo en los últimos años, y ya os digo que no me voy a ir tan atrás en el tiempo, vamos a hablar de muchos corralitos. He querido hacer hoy este vídeo porque estoy viendo, pues sin ser una cosa grave, pero estamos viendo unos periodos de inflación. Aquí os dejo el vídeo de la inflación, un vídeo que tenéis que grabaros a fuego, lo que es la inflación, lo que sucede con ella, todo lo que nos puede destruir. Y lo que sucede es que estoy viendo una inflación pues prácticamente a nivel mundial por todos los lados, pero cuando nos vamos a la zona de la deuda pública también la estoy viendo bastante elevada. El corralito es terriblemente injusto, porque nosotros, pues gracias a nuestro trabajo, pues cobramos un dinero, sobre ese dinero pagamos unos impuestos para que el gobierno haga lo que tenga que hacer y el sobrante lo tenemos de ahorro. Los gobiernos nos han impuesto tener nuestro ahorro en el sistema financiero. Sí que es cierto que podríamos guardar nuestro dinero en lingotes de oro en la pared en algún sitio o billetes debajo del colchón, pero al final el gobierno, pues de una forma u otra, nos ha ocasionado muchísimos problemas para forzarnos a que tengamos que tener nuestro dinero dentro del sistema financiero. De esta forma la banca lo puede prestar, lo puede usar y se generan deudas, se genera, bueno, pues economía, la cosa va circulando y la economía crece. Esto está muy bien, pero cuando un gobierno hace un corralito, pues es algo terriblemente injusto, porque claro, nosotros no tenemos nuestras monedas de oro o nuestros billetitos en casa precisamente porque ellos nos han facilitado y casi nos han impuesto con estas limitaciones de pago en efectivo y todo este tipo de asuntos el tener nuestro dinero dentro del sistema financiero. Por lo tanto, los gobiernos se deberían de preocupar de que el sistema financiero fuese un sistema financiero justo, que estuviese equilibrado, sin problemas, suficientemente supervisado para ver este tipo de cosas, pero la realidad es que los políticos se han fagocitado toda la parte de independencia que tenían los sistemas financieros. Históricamente la Reserva Federal o el emisor de deuda pues tenía más potestad para subir tipos, para bajar tipos, y lo que estamos viendo desde un tiempo para acá, como estos políticos, estos mandatorios que están cogiendo ya rangos casi de generalísimos porque se meten donde no se tienen que meter y quieren fagocitar todo, pues están imponiendo a la Reserva Federal, a los entes expedidores de moneda, pues ahora imprime dinero, ahora cómprame bonos, ahora hazme esto, ahora hazme el otro, cuando esto no es una cosa sana ni algo que sea adecuado. De hecho, pues aquí tenemos también el vídeo de el patrón oro, ¿no? De este jaque de Rusia al sistema monetario occidental, y que de fondo pues no busca otra cosa que esa de cómo los gobernantes hay que sacarles de ese poder del dinero, de ese poder de la moneda. Ellos pues ya tienen bastantes cosas, tienen que dirigir el país, legislar, controlar el déficit, buscar soluciones para el paro, pues ese es su trabajo, y lo que tienen que hacer es dejar el tema de la divisa y este tipo de cosas pues a los que entienden y a un ente que tiene que ser totalmente independiente y que ellos no tienen que aparecer para nada, un ente
que no tiene que tener ningún color político, porque su mandato debe de ser controlar la inflación y controlar el paro, y con esas dos variables son con las que juegan. No se trata ni de una política social, ni de una política capitalista, ni de absolutamente de nada, sino por un lado paro, por el otro lado inflación. Y esos son los dos valores que el que expide moneda debe de barajar y debe de trabajar para tomar las decisiones que toma. En los años 90 empezamos a tener los primeros corralitos. Los primeros pudieron juntarse un poquito, una crisis en emergentes, el colapso de la Unión Soviética, se juntó todo un poco y al final lo que sucede es que cuando hay un pánico financiero, pues los eslabones más débiles son los que empiezan a romper. Y por lo tanto, pues le toca a quien le toque, ¿no? En este caso, pues tuvimos los impagos, los defaults de Rusia, que generan muchísimos problemas. ¿Por qué generan muchísimos problemas? Pues porque hay gente que pierde o inmoviliza su dinero durante muchísimo tiempo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que cuando alguien llega a un golpe de este tipo, no solamente es el golpe, sino que lo primero que piensa ese inversor o esa persona es cuál es el siguiente. Entonces, cuando a ti te quiebra la Unión Soviética y puedes tener un problema de cobro por un dinero que tenías invertido en ese tipo de países, lo primero que haces es mirar quién es el siguiente que está mal, que me puede quebrar y que tengo dinero allí. Y lo que haces es buscar el siguiente eslabón más débil. Y si tienes un dinero ahí, lo que vas a tratar de hacer es rescatarlo antes de que tengas un problema mayor. Y esto lo que hace es un pánico que se contagia y que genera más pánicos. Con lo cual entramos en una espiral de destrucción que hace que países que, si todo hubiese ido bien, pues hubiesen conseguido superar eso, lógicamente, si tuviesen las cosas bien hechas no hubiesen tenido ningún problema, pero dentro de lo malo de hacer las cosas mal, pues si las cosas no hubiesen ido tan mal, pues se podría haber superado. Es el clásico ejemplo del estudiante universitario de instituto que estudia para sacar un 5,5, un 6, y de repente llega un profesor revirado y hace un examen un poquito más duro. Pues lógicamente se va a un 3, suspende a recuperar. Si las cosas hubiesen sido normal, el profesor hubiese tenido un buen día y todo bla bla bla, pues hubiese ido bien. Sí, claro que hubiese ido bien, hubiese sacado un 5,00, un 4,7 que me aprueban, un 6 y hubiese pasado la asignatura. Pero ese pequeño impacto de que sucedió algo, pasó algo y ese nivel se elevó un poquito hace que todo lo que esté en el filo del cuchillo, pues bueno, pues se corte. Con lo cual, pues tenemos que tener muchísimo cuidado. Yo ahora lo que quiero es explicaros un poquito los corralitos que ha habido, las razones por las que ha habido este tipo de corralitos y sobre todo, la parte más importante es cómo podernos defender nosotros de este tipo de sucesos. El corralito que más antiguo voy a hablar, que de hecho cuando sucede este corralito la palabra no existía porque proviene del 2001 del default del programa argentino, pero en 1990 pues ya tuvimos un corralito en Brasil. El causante de este corralito no fue otra que la inflación. Tenía una inflación desmesurada y el gobierno, pues que tenía que controlarlo, pues no hay que otra cosa que empezar a meter un control de precios, privatización de entes gubernamentales, eliminación de organismos públicos y luego ya pasaron a la congelación de los depósitos. ¿Por qué razón? Bueno, pues el gobierno lo que en este caso estaba buscando es, al privatizar las empresas, busco que van a ser más eficientes, va a haber más despidos se transforman en menos poder adquisitivo, en teoría la inflación baja. Corto gasto social y quito entes gubernamentales, volvemos a lo mismo, pues va a haber un ambiente más negativo, la gente va a consumir más, en teoría esto tiene que suceder, tiene que presionar la inflación hacia abajo. Y ya por último, pues es la congelación del dinero, entonces lógicamente si no puedo sacar dinero, pues complicado lo tengo para poder usarlo y entonces lógicamente pues la inflación se debiera de ver. Todo sucede que lo que está implícito en todo esto es que en la medida que tú empiezas a tocar cosas que hacen que aparezcan corralitos, el mercado negro y el mercado, digamos, fuera del sistema financiero, fuera del sistema de control, se dispara, ¿no? Porque al final, pues si yo tengo un dinero y no lo puedo sacar, pues el albañil que viene a arreglarme la cocina, pues por favor me va a pedir que se lo pague en efectivo, porque claro, no quiere que le haga una transferencia, primero, pues no sé si la voy a poder hacer y segundo, pues no la puede sacar, con lo cual lo que hace todo este tipo de consecuencias es generar un mercado negro y un destrozo impresionante. ¿Qué podemos pensar que hoy en día con las transferencias, que si todo va con Bizum, que todo va muy bien y que esto va a estar muy controlado? Bueno, pues el ingenio humano, internet y la red está como están hoy en día, lo que van a hacer es acelerar el pensamiento humano para generar un nuevo dinero
y que ese dinero sea el que circule como la pólvora. En su día este dinero fue el café, fue la sal, fue el arroz, fue el Marlboro. Los cigarrillos de Marlboro han sido moneda de divisa en guerras, en lugares donde este tipo de cosas era complicado. Con lo cual, pensar que porque tenemos todo muy controlado, esto se va a controlar o vas a poder ejercitar es creer muy mal. Y va a generar muchos problemas. Con lo cual, los gobernantes están pensando una cosa y por lo general, y los hechos lo respaldan, pues no van nada bien. Lo bueno es que cuando te aparece la inflación la controles. Y cuando la deuda pública te va para arriba, pues empieces a ahorrar, empieces a dejar de gastar para controlarla abajo. No es luego hacer congelaciones ni hacer historias. Este sería el primer corralito que, bueno, pues luego sucedió otro en el año 1999, 9 años después, en Ecuador. Y lo que sucedió, pues es que fue una congelación de depósitos de más de $500. Entonces todo el mundo que tenía más de $500, pues le congelaron los depósitos para que no pudiese gastar. ¿Por qué? Pues porque el problema venía dado por la inflación. Una vez más, pues si te congelan el dinero y no puedes gastar, pues lógicamente la inflación pues va a reducirse. El siguiente episodio es el que acuña el nombre de corralito, que sería Argentina en el 2001, fijaros, 2 años después de Ecuador. Tenemos a Argentina. Fijaros cómo todo está por la misma zona. Y ahora aquí vamos a ver Argentina, Uruguay, vamos a ver un salto. Vamos a ver un salto que nos puede indicar muchas cosas. Entonces, en Argentina, pues hay una especie de default de 100 mil millones de dólares por temas de deuda, un desastre en las cuentas públicas, el gobierno se pone a cortar, entra el Fondo Monetario por medio, le impone unos recortes terribles, esos recortes generan más recesión, menos recaudación, empiezan los problemas y es la terrible ecuación muy complicada cuando lo que tenemos detrás es deuda pública y déficit. Quizás sea un escenario muy horrible y a mí es por lo que me preocupa mucho la situación actual que podemos tener en Europa o incluso en Estados Unidos. Un problema inflacionario al final con subida de tipos más o menos lo puedes controlar. Pero un problema de déficit más una deuda que no se puede pagar sin un apoyo monetario de impresión de dinero y condonación de deuda, que básicamente es lo que sucedió en Argentina, que hubo pues, recortes, hubo quitas, hubo este tipo de espectáculos, es muy difícil de solucionar, porque si tú corriges ese déficit para hacerlo superávit, lo haces en base a cortar, como nadie corta lo que tiene que cortar, porque esto siempre pasa igual, pues entonces lo que haces es generar mucho más desempleo, que genera más pobreza, y que te genera deflación y que te genera falta de consumo. Con lo cual te baja la recaudación, que al bajar la recaudación te genera más déficit y tienes que volver a recortar. Con lo cual ese escenario es horrible y es desastroso. Y es por eso que en los mandatos de la Unión Europea se habla de un control del déficit muy potente y que se está levantando la mano. Ya se hizo en su época con Francia y Alemania, gran error. Luego se hizo con España, con Grecia, con Italia, grandísimo error. No se puede dejar, salvo circunstancias muy claras y muy controladas, no se puede dejar que ese déficit público se te vaya por encima del crecimiento y que se te vaya a rangos que son peligrosos. Y la razón es esta, que si en ese momento la cosa se te pone chunga, pues es muy complicado. Y es lo que está pasando ahora. Estamos teniendo un déficit público muy por encima de lo que debiéramos, tenemos una deuda pública más elevada de lo que debiéramos y nos llega la inflación. Entonces esa subida de tipos que viene va a generar que el gobierno tenga que recortar mucho gasto. Y al tener que recortar mucho gasto se va a producir falta de recaudación. Y esa falta de recaudación lo que hace es expandirte el déficit, no contrario. Lo que tendrías que lograr es justo el efecto opuesto. Es generar riqueza para que aumente la recaudación. Entonces ese déficit y esa deuda pública se te corta sola. ¿Qué sucede? Que si esto nos sucede en una época inflacionaria, puede que no haya tanto, no tengamos esa sensación de tanta falta de recaudación, pero es problemático, es algo problemático. Bueno, pues a Argentina le pasó un default muy problemático, contuvo unos problemas de recesión y de falta de recaudación terribles. Cuando empiezas a hacer tonterías, fomentas el dinero negro y fomentas la economía sumergida, lo cual te aumenta todavía más de lo que piensas el problema, que lo vimos en España clarísimamente años 2010-2014, cómo funcionaba la economía sumergida como un tiro y todo lo que se trató de hacer y al final lo que hay que hacer para que esto deje de ir mal, pues es poner las cosas bien y hacer las cosas bien para que todo el mundo contribuya. Este episodio argentino que lleva el nombre de Corralito y que acuñan este nombre, pues se contagia a Uruguay, lógicamente por lo que estoy diciendo. Cuando tú tienes un default en Argentina, pues hay muchos inversores que cogen y dicen, ¿quién es el siguiente? Pues vamos a buscar, el siguiente eres tú, eres Uruguay. Pues saca mi dinero
antes de que esto vaya a la mierda. Entonces lo que haces es algún sitio donde no tenía que haber un problema, pues lo que hacemos es generar un contagio y lo que tenemos que hacer es generar un corralito. Aquí en el año 2002 ya la cosa se tranquiliza y vamos a la expansión económica y empieza el gran ciclo de las materias primas, las propiedades inmobiliarias en Estados Unidos, y en 2008 pues tenemos el castañazo de Lehman Brothers, con todas sus hipotecas subprime esparcidas por el mundo, toda la mierda por todos los lados, y hay un país que iba, pues que sus banqueros sean mejores que los demás por razones divinas y genéticas, y en Islandia pues todo el mundo era banquero, todo el mundo era inteligente, y nos encontramos que 2008 les golpea como a nadie este golpe de Lehman Brothers, con un montón de mierda y basura en sus balances, lo cual hace imposible, y tienen pues una cosa parecida a un default, devalúan la moneda a la mitad, manifestaciones públicas, el gobierno se niega a garantizar ningún depósito que no fuese doméstico, lo cual crea muchos problemas en Inglaterra y hay unos percances. Lo que sí es cierto que sucede en este sitio es que Islandia, como es un sitio pequeño, con pocos habitantes, pues aunque el problema sea muy grande y realmente fue desastroso, lo que sucede es que no es muy contagioso, porque realmente pues nadie se tiene una gran pillada de dedos con Islandia más que los propios islandeses, con lo cual, pues hombre, es algo que fue muy grave, muy duro, pero que no fue algo intenso en cantidades. Si miramos las cantidades, pues no fue especialmente grande. Y de ahí, del 2008, cuando todos nos pensábamos que iba todo muy bien, pues el problema salta a Chipre. Realmente debieras haber saltado a Grecia, Portugal e Irlanda, pero el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional intervienen para conseguir rescatar Irlanda y Portugal de una forma más o menos adecuada. Con Grecia pues patinan y es donde se levanta el pastel y está todo mucho peor de lo que parecía. Y a España pues bueno, pues se le hace ahí una medio intervención o supervisión y una ayudita para que ni siquiera llegue al extremo de Portugal. Pero sin embargo Grecia pues tras muchos renqueos pues acaba teniendo problemas. El caso de Chipre pues es un problema de quiebra bancaria, pues porque los bancos pues tenían un gran problema. Aparte de todo esto pues siempre tenemos por detrás el déficit y la deuda y un malestar generalizado en la nación. Se contagia que esos bancos tenían sus bonos que no valen nada, pero tenían mucho dinero del exterior que empieza a desaparecer, ya no hay colateral para soportar esa deuda y empiezan los problemas. Esto acaba, como siempre, pues con un embargo a la clase media, es con un impuesto del 10% para todas las cuentas corrientes o depósitos superiores a los 100.000 euros, y algo que rompe toda la normalidad es uno del 6 y pico por ciento para las menores. Es decir, allí pagaron todos a escote. Sí que es cierto que el que más tenía pagó más, el que menos tenía pagó menos, pero bueno, pues todas estas ideas de que te garantizo el depósito, estas que te garantizo no sé qué, que el Estado no sé cuál, que el Estado no sé cuánto, pues ya vimos que en Chipre pues esto se dinamitó totalmente. Cierto es que muchos de esos depósitos estaban pagando unos intereses muy elevados, entonces, aunque te puedan dar un castigo del 6,6%, si como te estabas obteniendo unos intereses del 4, del 5, del 6%, pues al final no es otra cosa que embargarte los intereses de 1 año y medio, 2 años, pero la cuestión es muy negativa. Este evento me recuerda mucho a la reestructuración de los bonos de Fagor, en los cuales se hace una quita, y el argumento al final dicen que bueno, pues que casi nadie ha perdido dinero porque con los intereses que has cobrado y vas a cobrar, pues recuperas el capital. Bueno, pues esto es una coña, pero este tipo de personajes y de individuos se atreven a decírtelo a la cara, incumplidores, sinvergüenzas, gente que no cumple con su palabra, que es lo peor que puedes hacer en los negocios, pues luego te tienen que escupir estas chorradas, y no se dan cuenta que es que si no me hubieses pagado un 6 o un 7%, pues no tendría esa mierda de bonos ni esa mierda de deuda pública, porque es auténtica basura. Pero bueno, yo como cuando tengo la menor duda del producto, pues si no me parece un producto de máxima calidad con respaldo sólido que pueda cobrar, no lo valoro. O sea, me es exactamente igual el 5, el 6 que el 25. Es algo que no valoro y en lo que no voy a entrar. Es mi política, que es taxante. Cuando yo tengo dudas de una directiva o tengo dudas de un gobierno, pues automáticamente no invierto, ni siquiera me acerco ahí. Es mi gran reticencia a tener euros. La gran reticencia que yo tengo por tener deudos, que ahora pues estoy un poquito más en liquidez, pues no es otra que esta. Es esta sinvergüencería de gente incumplidora, porque cuando un depósito en euro hace esto, es todo el euro el que se pone en duda. No es que es el país de Chipre. Es que Chipre pertenece a un sistema financiero que controla el Banco Central Europeo, que es el que expide los euros. Entonces no puede ser que un individuo de estos se te escape y le permitas.
Y si no, no le des euros. Si tú le das euros, le tienes que controlar. Entonces, este tipo de episodios y de embargos, pues a mí son una de las cosas que me hacen mostrarme preocupado y excéntrico contra este tipo de cosas. 2015 aparece el espectáculo, se traslada a Grecia, cruza un poquito el Mediterráneo y desde Chipre pues hasta Atenas, que hay bastante poco en línea recta, y ahí es cuando, bueno, pues a consecuencia del gobierno un poco extraño que se monta ahí con unos elementos curiosos, pues un referéndum y al final, pues yo creo que a raíz de lo que ha pasado, del cachondeo que hubo en los años anteriores y de lo que ha pasado en Chipre, pues el Banco Central Europeo y muchos países europeos se plantan y es cuando se produce un corralito en Grecia que no se puede sacar más de 250 euros cada semana y hay una serie de problemas y de, pues un corralito. La gente pues está un tiempo pues muy estrangulada porque es terriblemente frustrante que tú tengas dinero y que no puedas sacarlo porque al final es tu dinero y al final lo único que están dando es la razón al corrupto, al que no declara, al que lo cobra en B, al que tiene los fajos y los lingotes debajo del colchón y al que tiene las cuentas en el extranjero, porque lo que no puede ser es que a gente honrada que ha trabajado y que tiene su dinero en una cuenta pues se le haga un corralito. Y por último, pues en este año 2022 y como consecuencia de la invasión a Ucrania, pues lo que hemos visto es que en Rusia también se ha hecho un cierto control de capitales. En este caso ha sido mucho más agresivo porque ha ido más allá de lo que el gobierno ruso pueda hacer, sino que también hay fondos que están en Estados Unidos o en Europa que parece ser que han sido congelados. No es algo que siga ni que tengan el mejor conocimiento, pero una vez más, lo que nos está diciendo esto es que si el euro o el dólar ya no valen nada porque no están respaldados en oro, obviamente una promesa e incumplen la promesa, pues digamos que el valor de esta divisa empieza a decaer enormemente y están dando la razón al Bitcoin o a quien tiene lingotes de oro o a gente que tiene el dinero en países donde no se haga este tipo de eventos o no sufren este tipo de vergüenzas, al menos por el momento. Países, bueno, pues podéis yo creo que googlear, usar Google y podéis ver un montón de sitios donde, bueno, pues las cosas pueden ser distintas o parece que pueden ser distintas que luego en realidad no sabemos si lo serán o no. No podemos cerrar el vídeo sin tratar de sacar alguna conclusión, que al final hemos presentado los corralitos lo que pasa, cómo yo como inversor o como persona me puedo proteger o puedo tratar de caminar por este sitio lo mejor posible. Bueno, los corralitos tipo Argentina, que han llevado un corralito más una devaluación, que seguramente sea el caso de Brasil, Argentina, causados principalmente por inflación, pues la solución muy buena que ha habido también ha sido la de tener deudas. Si tú tenías dinero pero también tenías deudas, pues hay una devaluación, se devalúan tus activos, pero se devalúan tus deudas. Si estás a 50-50, lo que haces es así. Claro, si solamente tienes dinero y no tienes deudas, estás. Si tienes deudas y dinero, pues bueno, uno baja, el otro también baja, pero como es negativo, pues se va más hacia cero. Otras garantías, pues tener dinero diversificado en todo el mundo. Puedes tenerlo bien sea en forma de fondos monetarios, la liquidez, en lugar de tenerla en euros, que es lo que se trinca, que es el depósito, aunque al final pues uno es el otro, porque al final el fondo lo tienes que mover a una cuenta y de la cuenta sacarlo y tienes un problema, pero si tú tienes un fondo monetario Vanguard y lo tienes fuera del epicentro del mal, pues vamos a decir que está más a salvo, está más tranquilo que si tú tienes el dinero en el banco de debajo de tu casa. Y sobre todo si es un fondo monetario que está respaldado pues en dólares o en euros o en yenes o ahora en rublos, que parece ser que está respaldado en oro, pues si tienes ahí una diversificación, pues aunque una zona se lleve un castañazo, malo será que se vaya a contagiar todo, que podría ser. De forma que un fondo monetario pues es mejor en estos términos, en teoría, que un depósito, porque si leemos bien se congelaron los depósitos, no se congeló ni la deuda pública que sufrió quitas ni los fondos monetarios. Los fondos monetarios, como son deuda a muy corto plazo y generalmente de bastante calidad, es muy complicado que esto te vaya a pasar. Pero simplemente también, pues hombre, pues tenemos, el riesgo está ahí. Y lo siguiente que podemos tener, pues no es otra cosa que la inversión en activos en empresas diversificadas por el mundo. Y es tener empresas, pues de la mayor parte de los países del mundo, tratar de diversificar por PIB mundial, entonces tener, pues más o menos, unas cantidades que vayan en relación o en coherencia con los PIBs del mundo. Y, hombre, lógicamente siempre tendremos un poquito más de nuestra casa porque es lo que conocemos y lo que vemos, pero bueno, pues que en un cierto momento no haya que decir ni no a la Unión Europea, ni no a Estados Unidos, ni no a China.
sino que tratemos de hacerlo un poquito pues en función de cómo está la economía mundial, para que, bueno, pues si estamos en los lugares económicamente más potentes, malo será que vaya a haber corralitos en los lugares más potentes, porque si hay corralitos en los lugares más potentes, imaginaros cómo están los lugares que son una auténtica basura, pues eso es ya pues un desastre monumental. Entonces, el hecho de ser propietario de activos siempre nos respalda muchísimo mejor que lo otro. Salir del agujero cuando llega el corralito, pues el caso de Argentina, pues fue un año con miserias. El caso de Brasil también fue tiempo, pues aquí ya si queremos plantearnos tener algo de oro en casa o una reserva en papel en casa, pues esto ya es una cosa muy personal. Siempre y cuando tengamos libertad de movimiento y tengamos dinero en sitios seguros, pues siempre uno puede cruzar la frontera, sacar la pasta y volver. Con un poquito de suerte que aduana no te la trinque. O que, bueno, que se pueda hacer eso de una forma más o menos legal. O salir del lugar. Si al final, si tienes una buena tarjeta de crédito y unos buenos activos y tienes que salir de un país, pues hombre, siempre puedes encontrar una justificación laboral o inventarte algo y poner patas por medio. Y hoy en día, con llevándote las cuentas, llevándote la tarjeta de crédito, pues en general es más sencillo que antes, que había que ir con el oro encima en la época pues de la Segunda Guerra Mundial. Con lo cual, bueno, pues tenemos nuestros métodos. Si nos toca el corralito, ya os lo digo, estáis jodidos. Estamos jodidos. Si nos toca un corralito, estamos jodidos. Puedes estar muy jodido, medio jodido o menos jodido. Pero ¿cómo vamos a estar jodidos? Porque vamos a tener un tiempo en el cual no tienes esa disponibilidad del dinero. Cuanto más dinero tienes, más preocupado estás, lógicamente. Y al final, pues es un problema, un no dormir bien y algo que no es otra cosa que la falta de responsabilidad que hemos tenido como sociedad y como votantes, permitiendo que impresentables e inútiles estén al cargo. Fijaros que cualquier corralito de los que he hablado ha sido todo por un desfase político. Tanto los de Sudamérica por inflación y por destrozos, como en la Argentina por adoptar unas deudas por un destrozo político bestial, como el de Chipre, como el de Grecia, y ahora podríamos hablar del de Rusia también, pues por este tirante de no tratar de arreglar las cosas de otra forma y, bueno, pues haber entrado en esa invasión que, bueno, pues no sé si se podría o no se podría haber arreglado de otra forma. Pero fijaros que nuestra responsabilidad política, nuestra responsabilidad como sociedad, pues nos la hemos saltado, y las consecuencias de saltarnos eso, que es responsabilidad de todos, las pagamos pues todos y sobre todo los más vulnerables. De forma que, bueno, pues hay que tener mucho cuidado con las cosas que hacemos, hay que tener mucho cuidado con ese político que nos promete pues un puestito y una paguita por la cara, porque esa paguita, ese puestito, eso gratis que no tenía que ser gratis, esto de aquí, pues al final se va generando, se va acumulando y no es otra cosa que una generación de déficit, de deuda y de inflación. Entonces, como veis, el nexo común que tienen todos los corralitos y todo este sufrimiento viene dado siempre del mismo sitio. Viene dado del déficit, viene dado de la inflación y viene dado de la deuda pública. Esos son los tres sustantivos que son responsables de más del 95% de los corralitos. Sí que es cierto que el tema de Rusia es distinto por estar en una guerra con un bloqueo comercial, pero si nos miramos realmente el global, pues esto representa muy poco, representa realmente poco. Y bueno, la situación en Rusia es de semicorralito porque está permitido sacar $9.000, que hombre, $9.000 si te permiten sacar cada cierto tiempo, pues hombre, pues eso, 9.000 o 10.000 dólares, pues es una cantidad que bueno, pues no es ninguna maravilla. Habrá ricos que les parezca que no les llega ni para un día, pero yo creo que a los que normalmente azota y destroza a los corralitos, que es a los pobres, a la clase media baja, pues les es más que suficiente para no tener un problema real. También es cierto que lo de Rusia simplemente es en divisa, no se está hablando de rublos, tampoco hay mucha información de lo que pasa o deja de pasar, con lo cual, pues habría que poner a todo comillas, porque no sabemos muy bien lo que hay ahí, pero creo que es algo que se asemeja a un corralito, no es lo que hemos visto hasta ahora, y habría que ponerlo con puntillas. Protección, pues es lo que hay. Aquí fijaros que siempre os digo que ahorréis, ahorréis, ahorréis. El ahorro no nos protege del corralito, nos protege la responsabilidad con nuestro voto. Nos protege el ser una sociedad responsable, el ser una sociedad cívica, el no querer votar al que me da una paguita o el que me da una ayudita o el que me da no sé qué, sino aquel que te da trabajo, que te da medios para que tú trabajes y generes riqueza, la puedas guardar, invertir y distribuir y disfrutarla durante muchos años. Eso es lo que realmente es importante y lo que realmente debiéramos exigir de una forma contundente a nuestros políticos.
que no nos deis nada, que os vayáis a la mierda por ahí, que lo que nos tenéis que hacer es dejar trabajar, dejar invertir, dejar innovar y dejar crear, y vosotros os tenéis que ir al río, por ahí, no sé, a un volcán allí, porque lo estáis haciendo mal. Ya tenemos la inflación, ya tenemos el déficit y ya tenemos la deuda pública. Y nadie dice nada y nadie se queja, no hay ningún color político que lo haga. Y esto sin trae malas cosas. No digo que vaya a ser un corralito, pero esto trae malas cosas. Así que con este sabor agridulce me despido. Os he explicado un poquito los corralitos, cómo van, qué es lo que ha sucedido, cómo podemos pues llevarnos un golpe menor. No voy a decir esquivarlo. Teniendo mucho dinero, pues os lo digo, claro. La maleta a un país sin deuda o súper controlada y a invertir desde allí. No veo otra forma. Y en un momento dado hasta puede haber un problema de que países no te van a embargar tus acciones, pero poner un impuesto a las empresas que cotizan en tu país o a las empresas que tienen sede social en tu país, poner un impuesto potente, pues es lo mismo que embargarte 3 acciones de las 1000 que tienes. O sea, al final no me has embargado las acciones de que me las has quitado de mi caja, pero al final si me pones un superimpuesto, me pones algo, pues es exactamente lo mismo. Me cae el beneficio, cae la capitalización con razón y es lo mismo que si me hubieses quitado 3 y te las quedas. Con lo cual, pues paciencia y diversificación. Creo que poco más se puede decir. Paciencia, diversificación y tener en cuenta que lógicamente una persona con activos, una persona con liquidez, un inversor responsable y consciente, pues siempre va a tener más tiempo y mejor maniobrabilidad ante este tipo de eventos que el que no lo tiene. Creo que esto es lo que nos tenemos que quedar, que esta información, el conocer las cosas, el saber dónde estamos y el saber cómo lo tenemos, lo que nos da no es la posibilidad de esquivar un corralito o de esquivar un problemón de esto. Lo que nos da es la mejor maniobrabilidad, nos da una ventaja competitiva sobre los demás. Entonces, mientras los demás pues salen destruidos, pues nosotros salimos tullidos. Y bueno, pues entre destruido y tullido, pues es mejor tullido. Un mal menor. Esto es todo por hoy, espero que el vídeo os haya gustado, si es así ya sabéis que le podéis pegar un like, podéis suscribiros, podéis activar las campanitas. Yo estoy consciente que el vídeo de hoy a más de uno le ha puesto los pelos de punta. No quiero que el pánico se apodere de vosotros, no quiero ver pánico, ni enfados, ni mal sentimiento, quiero que reflexionéis. El vídeo de hoy es un vídeo de reflexión de qué es lo que ha pasado, cuáles son el eje del mal y si lo tenemos o no lo tenemos. Y como lo tenemos, pues ver cómo podemos estar lo menos mal posible. Simplemente es dejarlo ahí y bueno, pues que cada uno reflexione, investigue y saque sus propias conclusiones. Sin más, me despido de vosotros. Un saludo muy fuerte y a cobrar muchos dividendos.